Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, Buenas noches. que hayan tenido una excelente semana. Después de tanto tiempo, ya hoy finalizamos. Ya terminamos todo el programa, por dicha. Vamos a hacer ahí una revisión de exámenes. Mi idea es tratar de darle primero a la parte de geometría y finalizar con la parte de estadística, que es la parte, geometría es la parte más viejita. Y estadística, que es lo más nuevito, y funciones lo dejamos para el final, para ver cómo administramos ahí el tiempo. Entonces, o por lo menos ver la primera parte de funciones, pero darle ahorita el fuerte a la geometría, que es lo que tenemos un montón de tiempo de no ver. Les pasé el examen ahora en la mañana, y si lo querían imprimir, no se los pasé de la semana pasada porque realmente se me había olvidado, entonces se los pasé ahora en la mañana. Así me pasa con todos los grupos, o sea, los del cole. Tenía que mandarles un documento y de hecho ni se los he pasado, se lo tengo que pasar ahorita, ni abierto el mensaje para que me caiga la notificación. Entonces, Suele pasar, profe. vamos a comenzar a resolver. Habemos solo 2 personas conectadas. Vamos a empezar. Aquí dice y demás, 4. ahí se van a ir. Sí, es que yo tengo 2 perfiles. Ah, bueno. De los 4 ya soy 2. Ah, bueno. Entonces, conforme van pasando la clase, supongo que los demás se van a ir incorporando, pero vamos a darle inicio ya para que no nos atrasemos. Sí, para que nos dé tiempo de resolver lo más que podamos. Dice, la primera pregunta, vamos con geometría, recuerda el concepto de inicio. Primera pregunta, considera la circunferencia C de centro O. Y aquí nos están dando la circunferencia. Siempre tenemos que tener cuidado porque a veces confunden esta O con un 0, y no es un 0, es una O. Entonces, ahí la tenemos, el centro. ¿Cuáles serían las coordenadas que le corresponden al centro? Menos 5,7. Perfecto. Menos 5,7. Eso sería el centro. ¿Y cuánto sería el radio de esa circunferencia? 2 a la 2. 2 a la 2, ¿verdad? El radio sería 2, entonces después lo vamos a elevar a la 2. ¿Por qué es 2? Porque podemos calcularlo de aquí a aquí. De 5 a 3 tenemos una distancia de 2. Entonces con eso calculamos el radio, porque esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es la ecuación de la circunferencia. Como nos dijo Víctor, esto es 2 a la 2, que termina siendo 4. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r al cuadrado, es la fórmula. Entonces nos queda x y el 5 está negativo. ¿Cómo se pone abajo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Hay que cambiarle el signo, no se les olvide eso en el examen. Más 5 más y. El 7 está positivo, ¿cómo lo ponemos? Negativo. Negativo. Más 7 al cuadrado igual, y r a la 2 es 4. Lo pusiste es positivo, profe, el 7. Sí, negativo. Negativo es. Es la B. Era para ver si de verdad estaban conectados, poner atención. La B, correcto, ¿verdad? Vamos bien, vamos con la opción 2. Dice, sea C la circunferencia del centro O y tiene como coordenadas menos 1,5 y la medida del radio de C es 6. Entonces la ecuación de dicha circunferencia corresponde a, aquí tenemos el radio, ¿verdad? Nos están dando radio, chicos, siempre lean porque a veces no dan radio, a veces dan diámetro, ¿verdad? Aquí nos están dando radio. Entonces, r al cuadrado de 6 a la 2 y eso termina siendo 36. 36. Descartamos la A y descartamos la B, ya no nos sirve. Arriba ya tenemos la fórmula para no volverla a escribir, entonces decimos X. ¿Y cuánto vale H? H vale 1 positivo. 1 positivo. 1 positivo al cuadrado más Y. ¿Y cómo nos queda acá? Menos 5. Menos 5. Igual 36. La D. La D. Opción D. Ya llevan 2 puntos en el examen. No se pongan nerviosos. Dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia de.
dada por x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 5. Dice que M es un punto con coordenadas 1,1, está ubicado en el interior de la circunferencia, y que T, que está con las coordenadas 1,-1, es un punto ubicado en el exterior. Entonces, vamos a hacerlo primero para M. ¿Se acuerdan qué era lo que teníamos que hacer? Sí, profe, sustituimos 1 por X y en este caso 1 por Y. Correcto. Aquí tenemos el valor de X y el valor de Y, lo tenemos que ir a sustituir a la ecuación de la circunferencia y compararlo con el radio al cuadrado, ¿verdad? Si da menor, está adentro, ¿verdad? Correcto, si da menor está ahí. El primer X vale 1, nos queda más 1 al cuadrado, más el Y vale también 1 positivo, menos 1. Menos 1 y lo elevamos al cuadrado. Eso no sabemos cómo es con respecto a 5. Ustedes ingresan todo este dato en la calculadora. ¿Cuánto les da? 4. 4. Es verdadera. Y si comparamos 4 con 5 es menor, ¿verdad? Menor. Es menor, la distancia es menor. Entonces, como la distancia es menor, es interior. La Verdadera. primera es verdadera. Vamos a ir a hacerlo con el T. Vamos a borrar aquí este y vamos a ir a ver cuánto valen X y Y en ese caso. X vale 1 y Y vale menos 1. Nos queda doble menos. Menos 1, ¿verdad? Así lo tiene que escribir en la calculadora, con doble menos. Me dio 8. La segunda es falsa, profe. Para mí Uno es más verdadera. A mí me dio 8. Pero es mayor que el radio. Ah, exterior, sí, tiene razón, tiene razón. ¿También te dio 8, Roxana? Sí, sí, tiene razón, es exterior. Sí te dio 8. 8. 5. Mayor. Entonces, exterior. ¿Verdad? Porque es mayor. Si nos quedaba Sí. igual, entonces era sobre la circunferencia. Entonces, eso también es verdadera. Opción correcta, la A. Ambas. ¿Dudas con eso? No, profe. No, profe. No, perfecto todo. 4. Perfecto. ¿Qué? Dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas y la circunferencia. La circunferencia está por x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 4. Y dice, y igual 2 es secante, x igual 2 es tangente. Vemos que no tenemos gráficas. Como no tenemos gráficas, tenemos que irlo a hacer manual. Con la calculadora, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 4. Vamos a hacer la primera sustitución. Y igual 2. Entonces quitamos esta y, ¿verdad? Entonces, para y igual 2, vamos a hacerlo primero. Para y igual 2 tenemos x al cuadrado más y vale 2 menos 1 al cuadrado igual 4. ¿Lo hacen Sí, ustedes o lo claro. meten en la calculadora para comprobarlo, para que queden el video? Profe, es que yo hice el examen ahora en la mañana, profe. Menos 1,73. Profe. Revisando aquí, no. Listo. Bueno, profe, no lo hice todo. Tuve tuve dudas que quiero evacuar aquí con lo revisando, pero hoy, sí. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, ustedes lo meten en la calculadora, como lo habíamos visto en las clases anteriores. En la Ajá. clase Da de menos 1,73. con Ajá. 100. No, con menos 100. Con menos 100 a mí ¿Cómo? me dio menos 1,73. Y con 100 me dio 1,73 positivo. Entonces son diferentes, ¿verdad? Es secante, ¿sí? Correcto. Como son diferentes, decimos que es Secante. secante. La primera proposición es verdadera. Verdadero.
Vamos con la segunda proposición que dice que x es igual a 2. Aquí entonces, en esta ecuación de arriba, lo que hacemos es cambiar la Cambiar. x, más bien. Y nos queda 2. Pero como está elevado al cuadrado, la elevamos al cuadrado. Más y menos 1 al cuadrado igual 4. Para lo de la calculadora, recuerden que lo tenemos en la clase de posición relativa recta. ¿Cómo se usa la calculadora? Profe, esa segunda da 2 veces 1. Eso quiere decir que la circunferencia es... Da 1 en las dos Da opciones. 1, sí es tangente. Ajá. Entonces aquí decimos que es Verdadera también. verdadera también. Porque son iguales, ¿verdad? Por eso decimos que son tangentes. Entonces, ¿son verdaderas? Ambas. Vamos a marcar aquí la respuesta de la primera y la respuesta de la segunda. Así nos dieron, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es verdadera ambas. Vamos con la número 5. La número 5 es del mismo tema. La número 5 dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas y la circunferencia, que está dada por x más 2 al cuadrado, más y al cuadrado igual 1. Primera proposición, y igual menos x es una recta secante a la circunferencia, y igual menos 3 es una recta tangente a la circunferencia. No tenemos gráficas, de nuevo, tenemos que hacerlo con calculadora, a mano. Y igual menos x, primera opción. Vean que estamos trabajando ahora con esta otra ecuación, es otro ejercicio totalmente diferente. Comenzamos. X más 2 al cuadrado más, y vean aquí tienen que tener mucho cuidado. Sigue y. ¿Y cuánto vale? Menos X. Menos Menos X. X. Yo puse Entonces, menos X entre paréntesis. entre paréntesis, ¿verdad? Tienen que ponerlo dentro de paréntesis, porque si no lo ponen dentro de paréntesis, la calculadora les va a dar otro resultado. Si no lo ponen dentro de paréntesis, la calculadora les va a dar otro resultado. Entonces, hacemos la prueba. Me dio error, profe. Las Para dos 100 y 100, menos 100. ajá. Pero lo pueden probar ahí. Vamos a probarlo. X más 2 al cuadrado más menos X al cuadrado igual 1. Vamos con 100. Que parece que sea el error porque está durando bastante en cargar. Sí, error. Sí, esa es exterior, entonces. Error, correcto. Como dio error, decimos que es una recta exterior. Exterior. Esa Primera es falsa. proposición, entonces es Falsa. falsa. Esto es falso. Y igual menos 3. Lo primero de la ecuación entonces nos queda x más 2 al cuadrado más, sigue que y es menos 3. ¿Cómo lo tenemos que colocar entonces? Entre paréntesis igual. Entre paréntesis igual, ¿verdad? Cuando Igual sea da negativo, error, profe. también da error. Sí, a mí también Sí. me dio error. Pero si quiere, prueba. No sé, todo está dando error, entonces sí está bien. Vamos a corroborar una pero nada más. Alfa x más 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado igual 1. If calc y 100. Sí, recuerden que nos estamos poniendo la calculadora para que no nos estemos saliendo del programa y en la clase de este tema se explica. Ustedes lo recuerdan también. También da error, ¿verdad? Sí. Entonces la segunda proposición dice que era tangente, entonces ¿verdadera o es falsa? Falsa. Falsa. Aquí entonces, ¿cuál es verdadera? Ninguna. Ninguna. Opción B. Dice que con esas circunferencias de ahí respondamos las preguntas 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Dice, con certeza se cumple que R, bueno, veamos la información que está ahí en el cuadrito, es importante. Dice que E es el centro de la circunferencia y que Q va a ser el único punto que comparte R con C. O sea, este punto Q es el único punto que van a tener en común. La recta R, aquí está la recta R y la circunferencia C. Entonces eso era un punto de tangencia. Entonces con certeza se cumple que R
es perpendicular a la recta que contiene. Y vamos a ver. Dice que va a ser perpendicular a la recta que contiene a los puntos E y T, a los puntos Q y T, a los puntos Q y E y a los puntos E y K. Para mí, fui, E y E no, ¿verdad? ¿Qué fue? Porque llegas, bueno, es una recta, esa recta se puede extender, pero yo no tengo seguridad de que esté pasando por Q. No tengo seguridad. Si aquí en el ejercicio, vean, chicos, si aquí en esta información, porque a veces vienen, no sé si ustedes lo han visto, viene así, T, guión, E, guión, Q, a veces vienen letras así con guiones. Eso significa que los 3 puntos están en la misma recta. Ahí sí podríamos afirmar. Okay. Ahí sí lo podemos afirmar. Que estos 3 están en la misma recta. Pero en este caso no lo podemos afirmar. Es que yo tenía duda, profe. O sea, Q y E es perpendicular con R. Esa fue la que yo marqué. Pero también tenía duda que podía ser T y Q. Es que no hay seguridad de que T y Q, vean, primero, si hago ahí la perpendicular a la recta, no me está pasando por el centro. Ah, perfecto. Ah, ok. Sí. No, y ahí no se forma un ángulo de 90 grados tampoco. Y está un poquito inclinado. Sí, está un poquito inclinado. Ajá. Recuerden que el ángulo de 90 se tiene que, bueno, perdón, la perpendicularidad existe entre esa recta y el radio. Ok, perfecto, profe. E y Q. Entre el radio. Q Y el radio es Q y E. Sí, es entre el radio, ¿verdad? Ese que esté ahí los engaña, porque parecería que tal vez pueden ir juntos, Q, E, T, E y Q una misma, pero como no está esto, entonces no se puede. Ah, perfecto, yo tenía esa duda. Perfecto, profe. Listo. Vamos a hacer un poquito más delgado ese radio, está muy grande. Ahí. Ahora sí, Q y E. Dice que también tenemos que responder la pregunta 7. La pregunta 7, vean que es una traslación. Dice, si C se traslada desplazando su centro 3 unidades hacia arriba, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a... Para hay dos formas de hacerlo. Una es que ustedes vayan, vean el centro y lo muevan a ver dónde queda el nuevo centro. O hacer lo de los ejercicios de traslación como lo habíamos visto en la clase, con la fórmula. En este, hagámoslo geométrico, para que ustedes vean cómo es geométrico. Esperen para ver si viene. No viene ninguna de aplicarlo. Yo lo que hice, profe, fue que encontré el centro de C, lo sumé con el vector de traslación y ahí me dio el resultado. Correcto, sí, esa es una forma. Voy a hacer la 7 con geométricamente y voy a hacer la 8, que es del mismo tema de traslación, como lo hizo Víctor, con la fórmula que vimos en la clase. Entonces, para que ustedes vean las dos formas. Dice que lo que va a hacer es que va a trasladar el centro lo va a trasladar 3 unidades hacia arriba. El centro es aquí, ¿verdad? Paralelo a la Entonces, eje. dice 1, 2, 3. ¿Dónde quedó el nuevo centro? En 7. Ajá, pero las coordenadas, ¿cuáles serían? El nuevo centro sería 1,7. 1,7, ¿verdad? 1,7. En este punto, si bajamos, nos encontramos en X1 y para buscar el Y está en 7. Entonces ya tenemos el nuevo centro. El centro es 1,7. Cuando vengo a escribir la ecuación de la circunferencia, entonces tenemos X. ¿Cómo queda el H? -1. -1. A la 2 más 7 menos... Y. Y menos 7, perdón. Me confundí. Igual. Y el radio es 2, ¿verdad? Aquí lo vemos. 2 a la 2, 4. 4, correcto. Y vean que en todas las respuestas está 4, entonces por eso no es necesario calcular. Entonces sería... Así está más sencillo, no lo he visto de esa manera. Es que lo que pasa es que no siempre se las van a dar geométricamente. Porque están dando la gráfica. Sí, porque a veces se los dan de manera textual, como lo hicimos en la clase. Entonces, por eso la otra la vamos a hacer como si fuera textual. Entonces, la opción sería, está entre la A y la B, ¿verdad? Que comienzan con X menos 1. La B. La B, ¿verdad? Porque tiene el Y menos 7. Sería opción B.
Dice la 8. La 8 la voy a hacer con fórmula, como la hicimos en clase, con fórmula. Dice que si C se traslada desplazando su centro 3 unidades a la derecha y luego 2 unidades hacia abajo, entonces se obtiene una circunferencia con una ecuación que corresponde a, hagámoslo por fórmula. Por fórmula ocupamos primero el centro original. 1,4. El centro original. 1,4, ¿verdad? Aquí está el centro original, que es C, y si nos bajamos en X, nos encontramos en 1 y en Y con 4. 1,4. Después ocupamos el vector traslación. Vamos a ir a buscarlo. En el examen dice que se traslada 3 unidades a la derecha. O sea, 3 para acá. Positivo, ¿verdad? Y 2 hacia abajo. Positivo. ¿Para abajo es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y cuál par ordenado nos queda ahí? Menos 2, no, 3, 3, menos menos 2. 2. 3, menos 2. Eso tenemos que irlo a sumar. Entonces, ¿cuánto es 1 más 3? 4. 4. 4. Y 4 menos 4 más menos 2. Menos 2. Menos 2. 2. 2, 2. Sí, perdón. 2. Ya tenemos aquí entonces el nuevo centro. X Menos 4. menos 4. Correcto. A la 2 más Y menos 2. Y el radio se mantiene la 4. Vean que en las opciones, de hecho, solo tenemos una con X menos 4. Opción D. D. ¿Ven hasta el momento alguna duda en lo que hemos hecho? Bien, pero fueran así. Bien, ahí ya. Pero no entiendo por qué dicen fueran así. Es un examen que ya se aplicó No, antes. profe. Sí, pero no tiene la seguridad que está con usted, ya uno ahí solito en el abandono, en esos bancos, No. ahí todos Tengan fríos, seguridad, profe. tengan seguridad. Así como están haciendo ahorita y respondiéndome, lo hacen en el examen. Se Yo imaginan digo- que yo estoy ahí al frente de ustedes. Si fuese Yo un puedo caso. poner un implante en la oreja y llamarlo por teléfono. No. Una clase en vivo ahí, profe. Ish, me pongo unos anteojos con cámara. Pregunta 9. Dice, sea un polígono regular, la apotema mide 5 y la suma de las medidas de los ángulos internos mide 360. Entonces, ¿cuál es el área del polígono? Vean lo importante. Nos están pidiendo el área. Área. La fórmula del área de un polígono, ¿se la acuerdan? Perímetro por apotema dividido entre 2. Esta bola. Perímetro por apotema dividido entre 2. Profe, sí, Correcto. Sienta delante hay que mío. tener- Se hay sienta que delante tenerlo. mío. No, van por lista. El Rogelio. Sí, Vean, sí. vean que el problema ya nos está dando la apotema, ¿verdad? 5. Mide 5. Pero no tenemos el perímetro. El perímetro se calculaba con una fórmula. N por L. Correcto. El perímetro es N por L. Pero no tenemos ni L ni tenemos L. Pero Necesitamos la Pero- fórmula de los ángulos internos y hacer la igualdad. Correctísimo. Tenemos que la medida del ángulo interno es 360. Y tenemos que la medida del ángulo interno, ¿con cuál fórmula se calculaba? es un 180, cuadrado, profe. 180, 180 paréntesis N menos 2. sin N abajo, ¿verdad? Sin N abajo, profe. Eso nos da Entonces, 4. Profe, ¿verdad que es un Aquí. cuadrado? Esto se cancela con esto. Vamos a ver. Dice que la suma de la medida de los ángulos internos. Sí. 9918 y 360, sí. Entonces, el lado mío. Pero igual, si no se acuerdan en el examen, después vienen y hacen esta igualdad de aquí. ¿Verdad? Cancelamos M con MI y nos queda estos dos para igual. Correcto. Metemos todo este dato en la calculadora. Recuerden que en la calculadora no pueden poner N, ponen X. Y resuelven esa ecuación. 4. ¿Cuánto nos queda N? 4. Entonces, como es un cuadrado, podemos decir, esta fórmula no nos sirve. ¿Verdad? Porque no tenemos el perímetro. No podemos calcular el perímetro porque nos faltaría la medida de L. No podemos Uy, usar profe. esta fórmula. Yo creo que cometí un error. ¿Qué? Porque yo dije, si la apotema es 5, entonces el lado mide 10. Y como es un Bueno, sí. cuadrado, y dice Sí, así 40, está bien. 40 No, está por bien. 5 dividido entre 2 y me dio 100. Sí,
Sí, así está bien. Yo les había dicho que en el cuadrado la apotema mide 2 veces bueno, el lado mide 2 veces la Tiene el doble apotema. de la apotema. Sí, nosotros lo habíamos puesto. Pero para Sí. no complicarnos y hacer todo ese procedimiento, como es un cuadrado, hagamos la fórmula del cuadrado. L al cuadrado. L por L, sí. 10 por 10, sí. 10 por 10, 100. 10 por 10. Eran así de fácil. Ahora es igual. 10 por 10, 100, ¿verdad? Sí, señor. Si alguien se pregunta de dónde está saliendo este 10 está saliendo del apotema, como nos decía Víctor, ¿verdad? Al final todo esto lo estamos concluyendo porque cuando hicimos el despeje nos dimos cuenta que la figura tiene 4 lados, es un cuadrado. Entonces, concluíamos que el apotema, hagamos aquí el cuadrado. Es del Habíamos centro concluido. hacia un lado. Ajá. Esto es apotema y el lado era el doble. Y como el apotema mide 5, entonces el lado mide 10. Entonces ya tenemos el valor de 10. Para calcularlo ahí en la forma. Claro, esto es por ser cuadrado, ¿verdad? Eso es por ser cuadrado. Sí. Si no fuese un cuadrado, el problema les daría la medida de la... ¿Dudas? Pregunta 10. Voy a avanzar un poquito más y después ahí me van diciendo. Dice, considere la figura compuesta por la unión de un cuadrado NL, NLT. Ese está en orden incorrecto. Esa simbología está en orden incorrecto. Debería ser E, N, Ah, no, L, no, NLT, ya vi, es que comencé en él, está bien, NLT, si es que yo comencé en él, comencé para allá y luego, si no tenía forma. Pero Si no se debería comienza comenzar en E. Sí, puede comenzar en E, T, L, N y cierra en. No, E, N, L, T. También puede tener esa forma, E, N, L, T, es el mismo cuadrado. Uno escribe de derecha a izquierda. Entonces, Profe, usted es zurdo, ya lo vi. no, yo no soy zurdo, con la derecha. Y un hexágono regular. Dice que NT es esto de aquí. Mide 8 raíz de 2. Eso mide en todos los lados. No, No. Ah, no. no, porque esa es una diagonal. Sí. Voy a hacerla con otro color para que no se nos confunda con el color negro que estamos trabajando. 8 raíz de 2. Dice, el perímetro de AETSRB, o sea, AETSRB del hexágono es 48. 8. Yo la tengo que tener mala. ¿Cómo? Yo la tengo mala. Tiene dos formas de hacerse. Se puede trabajar con triángulos especiales, con una fórmula ahí en el cuadrado y la diagonal. Se pone a hacer matemática, español, ¿verdad? ¿Y usted matemáticas? Bueno. Se puede hacer de dos formas, chicos. Se puede hacer con una fórmula directa de triángulos especiales, una relación que hay entre la diagonal y los lados del cuadrado con Pitágoras, o resolverlo directamente con Pitágoras. Vea cómo se hace directamente con Pitágoras. ¿Y qué más estás escribiendo? Yo no tengo un número. No tenemos la medida de lado, ¿verdad? No. Y Pitágoras decía que hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa? Ay, Dios mío, sí, pucha, ¿cómo 8. no dice eso? 8 raíz de 2. Es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Pero es hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto va al cuadrado. Lo vamos a hacer con Pitágoras para que ustedes vean y después van a ver la conclusión que siempre van a poder hacer en el cuadrado. Van a ver la conclusión que pueden hacer. Entonces, ¿cuánto es 8 raíz cuadrada de 2? Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto les queda si lo ponen en la calculadora? ¿128? 128. ¿Y cuánto es x al cuadrado más x al cuadrado?
Mariana, tráigame el paño. Chicos, ¿cuánto es? X al cuadrado más X. 72, pero ¿Me estás dando la respuesta completa? no. X al cuadrado más X al cuadrado me dio 72. ¿Cómo hiciste esto? ¿En la calculadora? ¿Sí? No. No, Está mal. tiene que haber otro resultado, por lo menos. Solo se puede calcular una X, ¿no? Una letra. Ve. Sí. Ve. Pero dice que en la No, calculadora. es que no estamos calculando. Aquí estamos haciendo una operación algebraica. Sí, X al cuadrado más X al sí. cuadrado es Adelante de la X hay un 1, 2X 2X a la al 2. cuadrado. Sí. Que lo metí en la calculadora. Bro. De hecho, todo esto se puede poner en la calculadora. Todo esto se puede poner en la calculadora. Y lo resuelven como una ecuación, como las ecuaciones que hemos visto. Hacía como está arriba. Sí, hagámoslo así directo para que vean. Vamos a ver. A mí me dio 32. Poniendo todo eso en la calculadora. Ah, no, solamente X al cuadrado. No es que lo que pasa es que les está reconociendo los datos anteriores. Esto no se puede poner en la calculadora y resolverlo. Vean, pongan todo eso en la calculadora como hemos visto ecuaciones. 8. 8. X es igual a 8. Esto mide 8 y esto mide 8. Entonces, ¿a qué quiero llegar ahorita? Lo que quería era que hicieran esa demostración por si se les olvida en el examen. Ustedes pueden poner todo esto en la calculadora. No, pero Pero no es más fácil, por mucho. Vean lo que se puede concluir. Siempre que ustedes tengan un cuadradito, pero siempre, eso va a pasar siempre en el cuadrado, por una propiedad que se llama triángulos especiales. Y ustedes tengan el valor de un lado, X, y este otro va a medir lo mismo porque es un cuadrado, la diagonal va a medir X raíz de 2. Siempre. Y entonces yo me puedo devolver. Si yo tengo el valor de la diagonal, los lados van a medir exactamente lo mismo. Porque es un triángulo equilátero. Es un triángulo rectángulo especial. Pero me perdí a la hora de meterlo a la cálculo. Es isósceles. Porque este lado y este lado miden igual. Sí. No, pero no lo van a meter en la cálculo, Roxana. Era para que lo hicieran ustedes, para que vieran cómo si llegamos a esa respuesta. Ahora lo que concluimos es esto. Que cuando nosotros tengamos un cuadrado y una diagonal, nosotros vamos a poder decir que si yo ocupo la diagonal, yo lo único que hago es a la medida de lado ponerle una raíz cuadrada de 2. Pero si es al revés, si yo tengo la diagonal y ocupo la medida de lado, tomo el número que está adelante de la raíz. Vean, por ejemplo. Pero si tenemos un lado, podemos hacer la otra fórmula. Sí, pueden hacer la otra fórmula y les va a dar exactamente eso que está ahí, les va a dar la diagonal, es para brincarse la parte de la fórmula. Pues está más Vean fácil aquí, eso. yo tengo que esto mide 15, raíz de 2. Entonces, ¿cuánto mide el lado de ese cuadrado? 15. Mide 15. Yo tengo que, ahora este cuadrado tiene una diagonal de 25, raíz de 2. Entonces, ¿cuánto mide el lado? 25. 25. Siempre va a pasar eso. ¿Me comprenden? Ok, profe, pero si usted tiene, bueno, entonces va a ser lo mismo. O si usted tiene un lado y le piden la diagonal, usted lo que diagonal, le hace es que le agrega el raíz de 2, nada más. Le agrega el raíz de 2 nada más al valor de 2. Ok. Entonces, vean que tenemos que este hexágono, cada lado mide 8, ahora sí. Y la fórmula de un pentágono, n por L. De un hexágono, perdón. Del perímetro, n por L. Correcto. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Cada lado mide 8. 48. O cada quien va y suma 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Le da 48. Esa la tengo mala, profe. La primera, pero vea, es la primera mala de 10. Va súper bien. Es que yo lo que hice fue que, como no sabía ese toque, profe, yo sumé 8 raíz de 2 por 6 y me dio 48 raíz de 2. Y yo, entonces no es verdadera, dije yo. Ay, no. No era porque era la diagonal. Vean la segunda. La segunda dice el área de, y dice L, T, R, S, B, R, T, A, N. No, es que no está la. Ah, sí, ya vi la L. Sí, de todo. No vi la sí, de todo. No estoy viendo.
no estoy viendo letras, no sé qué. LGBTQIA. No, es que no vi la S. LT, sí, es toda la figura, tanto el hexágono como el cuadrado, ¿verdad? Sin incluir ET. No, todo, Porque todo. todo, O sea, todo, es todo. Sí, todo el Es- perímetro. Es todo el perímetro. Todo, es área, es área, es área. Sí, sí, pero ahí tenemos que aplicar la fórmula perímetro por apotema y tenemos 8 lados. Hexágono. Vean lo que pasa aquí, hexágono. ¿Qué dicha que hicimos este examen? Este examen tiene cosas diferentes a los que se ha trabajado comúnmente. Eso tiene Hexágono. diferente a lo que hemos trabajado comúnmente y a las clases que recibimos, profe. Por eso nunca pasa uno ese puto examen. Qué mal profesor tuvieron. No, jamás, profe, no. No, súper bien, no, imagínense. eso Y es con falso, la práctica quedamos en todas. No, pero ahí hay No, 9 no, es lados. que de verdad, yo he realizado muchos exámenes y es el primero que veo que trae esto, el triángulo especial del 45-45 y que les esté pidiendo un área combinada, pero el área combinada es súper fácil, porque vean que yo no puedo calcular el área de la figura completa, no sabemos cómo calcular el área de toda esa figura así completa. Hay que dividirlo. Hay que dividirlo en dos figuras, lo podemos dividir en el hexágono y lo podemos dividir en el cuadrado. En el cuadrado. Igual, yo creo que la fórmula, pues esto sigue siendo un polígono regular, me parece. Bueno, no, ¿Sabe es un polígono qué regular. dice? Es que podría todos ser los una lados recta son completa. iguales, ¿no? Sí, sí, me Yo parece, lo que- pero mejor no nos embarquemos. Hagámoslo con dos figuras para que vean. Y después lo hacemos con completo, a ver si da lo mismo. El hexágono. Para el hexágono es perímetro. El área Perímetro es por apotema. perímetro por apotema dividido entre dos. dos. Ah, no se puede hacer con toda la figura completa porque no tendríamos un apotema para la figura. No tendríamos un apotema para la figura. Eso le iba a decir. Bueno, y no se puede con L por raíz de 3 dividido entre 2. Pero para el hexágono, eso sería solamente para este pedacito de aquí, no nos involucraría al cuadrado si lo hiciéramos como una sola figura. La Eso es lo que vamos apotema a al cuadrado hacer, de sería hecho. 4. Ok. Sí. Pero vean, vamos a hacer el hexágono. La apotema del hexágono. Como es un hexágono, la apotema, ¿cómo se calcula? La fórmula era, y pucha, la acabo de decir, raíz, no, L por raíz de 3 dividido entre 2. L por raíz de 3 dividido entre 2. L medio, raíz de 3 dividido entre 2. ¿Y cuánto vale L? L en el hexágono, 8. Ajá, 8. Entonces tenemos 8 raíz de 3 dividido entre 2. ¿Cuánto nos queda de la apotema del hexágono? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Ahora, el área. Dice que es perímetro por apotema dividido entre 2. Ya tenemos el perímetro del hexágono también. 48. 48. 48. Entonces nos queda 48 por apotema. Apotema es 4 raíz de 3 dividido entre 2. ¿Cuánto nos queda el perímetro el área del hexágono? Ya le digo, profe. ¿De dónde salió el 48? Es ¿Del el perímetro, perímetro? es el El perímetro del perímetro. hexágono. Lo habíamos calculado en el anterior. Ah, ok, 6 por 8. Ok, quedaría 166,27. 166,27. Ahí tenemos apenas esto. Ahí tenemos apenas esta área verde. Nos falta todavía sumarle el cuadrado. Pero para el cuadrado sale más rápida el área. L por L, 8 por 8. Correcto, L por L. O L al 64. cuadrado, como ustedes quieran. 64. 64. Entonces, ya tenemos también el área del cuadrado. ¿Qué hacemos para encontrar el área total de la figura? Sumamos. Sumamos. El área total es 166,27 más 64. ¿Cuánto les da eso? 246.27. Vamos a ver, 166 más 64. 200, ¿cuánto te dio? 246.27. No, a mí no me da eso. Profe, ok,
estaba viendo que si es Sí, correcto, jamás. porque dice ahí 96 raíz de 3 y me da 166,27 más 64 del área del cuadrado. ¿Es verdadera? ¿Qué dijiste, Víctor? Ok, ok, dice 64. Tenemos que el área Ajá, del cuadrado es 64. ¿Estamos ajá, bien? ajá. Más Y es verdadera, 96 tiene raíz razón, de Víctor. 3. 96 raíz de 3 da 66,27, que es el Ujú. área del hexágono. Entonces, 230.27. yo diría que es verdadera. Sí, sí, es verdadera. A mí 96. me dio lo mismo que a Víctor. Yo hice 96 raíz de 3 en la Correcto, sí. calcu. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Pero igual, si yo sumo esto, lo que nos da son 230 puntos. Sí, punto 27. Sí, 230,27. Pero Pero la aquí, asociación que hizo Víctor está bien. Víctor dijo, di 64 que nos está dando el cuadrado. Y esto de aquí, 96/23, es lo mismo que 166,27. Es lo mismo. Y si ustedes vienen y suman 64 más 96 raíz de 3, les va a dar 230,27. sí, pero ahí, Profe, y si hacemos 203, perdón, Víctor, 230.27, ¿cómo hacemos para que nos quede arriba? Usted pone en la calculadora 64 más 96 raíz de 3 y da 230,27. y da. No, por eso, pero para hacerlo al revés, si a mí me dio, si yo hago lo que hicimos nosotros, que si a mí me da 230.27, ¿cómo hago para que ese 230.27? No, ¿Se no se convierte puede, en esto? porque ese es el total. Claro, claro, no, no. No, no, sí, eso, bueno, yo no sabría cómo hacerlo No, realmente. no, no, sí, sí, es que pensé que era solo el 96 raíz de 3, era el 230. No, no, Entonces ahí son verdaderas ambas, ¿verdad? Sí. ambas dos. Profe, ¿y cómo sabemos cuando tenemos que hacerla así por separado? Sacar Porque no sacar nos Porque las están como le áreas. dando estoy el pidiendo el lado, área, ¿verdad? ¿cómo? No nos están dando ningún lado. No, nosotros lo tuvimos que averiguar con la Ajá, diagonal. exacto. Y Sí, lo de la separación, lo de que tuvimos que hacerlo doble, es porque vean que aquí nos están pidiendo el área de toda esta figura. Si ustedes se vienen y siguen el orden de esa figura, dice que es LTSRBAENS. Es una figura que no hemos trabajado nosotros. Es una combinación de un cuadrado con un hexágono. Son dos figuras lo que está trabajando, por eso sí tiene que hacer doble. sí, porque yo lo que hice, o sea, yo la tuve mal, evidentemente, pero yo sumé 8 por 8, que tiene 8 lados, y el lado y hice 64. Y entonces puse perímetro por apotema. Sí, pero es Y que ¿cuánto mide la apotema de esa figura? eso fue lo malo, que no tenía la apotema. Sí, O porque sea, eso no es un polígono conocido, entonces a veces no sabemos cómo calcular el apotema. Porque sí, yo puedo calcular el apotema del hexágono, pero si yo calculo el apotema del hexágono sería solo para esta figura cerradita, si yo calculo ese apotema. Y si vengo y hago la apotema del cuadrado, que es la mitad del lado, ¿verdad? 4, es solamente para el cuadrado. ok, perfecto, profe. Sí, Entonces, sí, la figura como tal, como un todo, no tiene un apotema. Entonces, por eso no se puede hacer como un todo. perfecto, profe. Listo. Genial. Dice la 11. Considere las siguientes proposiciones. Sea un polígono regular, cuyo ángulo interno mide 135 grados. Si su lado mide 5, entonces el perímetro es 40. Vamos a ir a corroborar si es cierto. Dice que tenemos, para la proposición 1, tenemos un polígono regular cuyo ángulo interno es 135. ¿Cuál era la fórmula del ángulo interno? 180 paréntesis n menos 2 paréntesis sobre n. Sobre n, ¿verdad? Es el que lleva sobre n, porque es un ángulo, no la suma. Aquí entonces nosotros nos venimos y decimos, cancelamos esto con esto, y nos queda que 135 es igual a 180 n menos 2 sobre n. ¿Cuánto nos queda n? 8, profe, no, me dio 8. 8. Voy volando. Vamos a corroborarlo. Sí, 8. Ok. Ahora, el ejercicio para la primera proposición nos está pidiendo el perímetro. N por L. Correcto, perímetro es n por l, que sería 5. N8. 8 por 5. 8 por 5, Ajá. 40.
40. Entonces la primera proposición es Correcto. correcta. Profe, yo la segunda, esa la número 2 no la pude hacer porque yo decía, ¿dónde rayos saco la medida del lado para averiguar el perímetro para poder hacer la fórmula de perímetro por apotema dividido entre 2? Pero como veo que la diagonal es 5 raíz de 2, entonces ya sé que el lado mide 5. Correcto. Pero yo no Sí, sí. sé. A partir de, vea, esa es la cosa para nosotros también como docentes. Conforme vamos avanzando en exámenes más nuevos, nos damos cuenta que a veces preguntan cosas diferentes. Entonces, yo ya sé que para el próximo grupo les voy a dar ya otra parte adicional y les voy a meter este triangulito especial del cuadrado, porque veo que ya lo están empezando a preguntar en los exámenes. Entonces, ya ustedes saben, ya no lo sabían. Conejillos de India ya. No, no es cierto, porque ya lo saben antes del examen. Claro, ya se te da lo por seguro que no se me va a olvidar, profe. Dice, un polígono irregular cuyo ángulo central mide 90 grados. No sabemos qué figura es. Entonces No sabemos qué figura es. tenemos que hacer la igualdad ahí con la Correcto. fórmula del... Ujú. De ángulo proposición. central. La proposición 2 dice que la medida del ángulo central son 90. Y nosotros sabemos que la medida del ángulo central lo calculamos con 360 sobre n, ¿verdad? Cancelamos y cancelamos. Y nos queda que 90 es igual a 360 sobre n. Aquí nos damos cuenta que n es un cuadrado. Correcto. 4. Entonces, tenemos que la diagonal de ese cuadrado mide 5 raíz de 2. Entonces, ¿cuánto mide L? 5. 5. 5, ¿verdad? L siempre va a medir lo que esté antes de la raíz en la diagonal del cuadrado. Y nos está pidiendo el área. O sea, L al cuadrado. 5 a la 2. ¿Y eso cuánto nos da? 25. 25. 25. Voy a ver si lo aquí. Pucha, yo hice 20 por 2.5 dividido entre 2. Sí, eso es porque le hiciste lo de la raíz. Sí, eso es porque también no conocían este dato. Ahora ya lo conocen, ¿verdad? Esta es falsa, ¿verdad? Sí. Es la segunda falsa. Entonces la opción verdadera aquí es solo la 1 opción. Solo la C. ¿Dudas hasta el momento? No, yo esta y la 12 no la pude hacer porque igual en la segunda no sabía la medida del lado. La primera sí la hice. Vamos a ver. Sea un polígono irregular en el que se pueden trazar 14 diagonales en total. La medida del lado es 3. Entonces, ¿cuál es el perímetro? Bueno, el perímetro es 42. No sabemos qué figura es, pero sabemos que la cantidad de diagonales, vamos a hacer aquí el 1, la cantidad de diagonales es 14. La D mayor. Ajá. ¿Y cuál es la fórmula de la cantidad de diagonales? N paréntesis N menos 3 paréntesis sobre 2. Dividido entre 2. Entonces se nos cancela la D y la D y nos queda que 14 es igual a N menos 3 entre 2. ¿Cuánto les queda N? 7, me dio. 7 por 3, 21. Chico, coño, algo hice mal y no sé qué. Ah, 7, sí. Sí, a mí me dice 7. Entonces dice que el perímetro, N por L. N es 7 y L es 3. 21. ¿Verdadero o falso? La Falso. primera. Falsa. pues, Falsa. Falsa. La segunda. Dice, si sea un polígono regular cuya medida de su ángulo externo es 60. Si su radio es 4, entonces el área corresponde a 24 raíz de 3. No sabemos qué figura es, ¿verdad? no. Entonces vamos a ir a hacer la proposición 2. Dice que la medida de su ángulo externo
el ángulo externo es 60. ¿Cuál era la fórmula de la medida del ángulo externo? La medida de 360 sobre n. 360 sobre n. Se nos cancela esto con esto y nos queda que 60 es igual a 360 sobre n. ¿Cuánto vale n? 6. ¿Qué figura es? Hexágono. Un hexágono. Hexágono. Oh, puñe, ¿qué hay que hacer hasta la fórmula del apotema, profe? Porque no tenemos el lado, pero no tenemos la apotema. No tenemos la apotema, pero la apotema sale rápido, ¿verdad? Del hexágono. Sí. Que esa es la fórmula. Era L por raíz de 3 dividido entre 2. Dios mío, es que tengo demasiadas fórmulas en la cabeza, profe. Tranquilo. Esta está en el examen, ¿verdad? Esta está en el examen por aquello. No, hombre, profe, yo me las aprendí todas. No, Pero hombre. yo se los dije que esta está en el examen. Y todas, estas también se las aprendió, Víctor. Hey, profe, se las estoy diciendo así, disparadas. No, esto también está en el examen. Ay, qué tonto. Eso sale en el examen, profe. Cuando vean el Claro, video, usted, regulares, son yo como les 4 dije, las que no hay que aprender. Solo hay 4 o 5 que aprenderse. en polígonos regulares son como 3 nada más las que se tienen que aprender de memoria. Todas las demás vienen en el examen. Ay, ya Ok, me las porque lo aprendí estaba diciendo, todas, porque yo ya profe. estaba que hacía una ficha Bueno, para mejor, procurarme Víctor. todo eso. Ya me las aprendí todas, profe. Pero qué carga aprenderse todas las fórmulas. Yo hay algunas que todavía las pruebo, imagino. Bueno, L raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto vale L? L vale 6, no, L vale 24. No. No, no. A ver. Sea un polígono regular cuya medida de ángulo de 60 es 4. Entonces, de ahí sí, el lado vale 24, ¿no? No. Del hexágono. 24. De ahí sí, profe, porque... Ah, no. No. De ahí. No sé cuál es la medida. Ah, dice, si su radio es 4, profe, entonces si el radio del hexágono es 4, no sé cuál es la medida del lado, por eso no la pude hacer. 4. Pero dice que si su radio es 4. Sí, pero recuerden que yo les había dicho a ustedes que en el hexágono R y L eran lo mismo, medían lo mismo. No, joder. A ver, voy a apuntarlo aquí, profe. Acuérdense que yo les dije a ustedes, solo en el hexágono. En el hexágono. Esperé para anotar eso. Solo Sí, en el claro, sí, hexágono. por eso no la Pero pude está hacer. la profe. teoría. Ok, Ya, solo en el se hexágono. se me fue. Entonces, en el hexágono, el radio Es igual al es... lado. Sí, en el hexágono R es igual a L. Voy a apuntarlo aquí. Profe, yo imprimí todo el examen y ahora mejor voy a imprimir este PDF. No hay que No. imprimir todo, vea que no nos Ahí queda trate mucho de hacerlo tiempo usted ya. solo. R es igual a L, ¿verdad? Ya me quedó clarito. En el hexágono, nada más, ¿verdad? Solo En el hexágono, exacto. Ya lo tengo aquí en mi. Entonces aquí tenemos 4 raíz de 3 sobre 2. Y eso nos queda 2 raíz de 3. ¿Qué ejercicios largos? Sí. Ya tenemos la apotema. Y teníamos que N6 y L es 4, ¿verdad? Porque R y L es lo mismo. Y entonces el ejercicio nos está pidiendo el área. El área era perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro era N por L, ¿verdad? Hagámoslo directo aquí. Perímetro es N por L. N vale 6. L vale 4. Y apotema vale 2 raíz de 3. Y eso se divide entre 2. Entre 2. ¿Cuánto nos da? Vean, aquí se los voy a marcar. 6 por 4. Eso es N por L. Es el perímetro. Solo que lo estamos dando directo. ¿Cuánto nos da eso? Voy, profe. 24 raíz de 3. 24 raíz de 3. Entonces, ¿el área sí mide 24 raíz de 3 o no? Sí. Correcto.
Ahí sería solamente la opción D. 24 raíz de 3, exacto. Profe, Chicos, no sé cómo pretende que uno haga eso en 3 minutos y cada pregunta está estipulada para que uno dure 3 minutos haciéndolo. sí, eso está Jamás. bastante largo. Sí, está bastante Jamás. largo. Están Yo ahora locos. Es puse- que ellos lo yo hacen ahora- al propio para que uno le siga pagando los 6.900 pesos cada 4 meses. Ahora yo puse el cronómetro y estaba con cronómetro, profe. Dije, tengo que hacer No, esto. hombre, me da más, me da algo. No, a mí no, un no, infarto, pero más no no se sé. pongan, estrés. chicos, no se pongan así en el examen. Vean que en las primeras, cada pregunta está estipulada para 3 minutos. Pero vean que en las primeras, que son de circunferencia, solo ir a sustituir al centro, no se dura ni un minuto resolviéndola. No, Entonces, no, en ustedes esas van a ir dura unos acumulando 30 tiempo. segundos, pero tampoco se puede uno tan rápido porque se va apoyo uno a veces con Ustedes con ahí el pueden ir radio. acumulando el tiempo. Bueno, vean que apenas, bueno, es porque también les estoy explicando y estamos hablando del tema y todo. Y apenas llevamos 12 preguntas en una hora, ¿verdad? Por eso. Pero es Y porque yo como estoy usted, hablando profe, mucho. imagínese nosotros solitos ahí, no sé, colocho. Pero no es que yo, no, es porque estamos hablando, interactuando y resolviendo y recordando. Por eso es que duramos, ¿verdad? No vamos a tener receso hoy tampoco. Hágale, yo por mí, aquí me quedo hasta las 10 de la noche, este me interesa. Las preguntas 13, 14 y 15 con esta figura. Ujú. Estas de aquí son facilitas, son puntitos regalados, ¿verdad? Prácticamente, si nos acordamos de los conceptos. Ujú. Dice que para responder las preguntas 13, 14 y 15, consideremos la información del polígono. Ahí está, A, F, E, D, C, B. Considerando que tiene al menos un eje de simetría. El eje de simetría, si ustedes lo ven, ustedes lo tienen que tratar de ubicar. El eje de Ya, simetría está no ahí. puede ser, no puede ser. ¿Dónde lo puso, Víctor? El Ay, eje de simetría profe. es B, ¿verdad? El eje de simetría es B. De ahí, profe, no, lo hice mal. Para mí el eje de simetría era X1, digamos. X1, esto de aquí. Sí, digamos como donde está la D. Sí, lo hice mal. Sí, Víctor, Pero es que recuerde, concentrate. Víctor, recuerde lo- que el eje de simetría lo que nos sirve es como un cuaderno. Ahí están viendo mi cámara. Sí, Sí. claro. sí. El eje de simetría lo que nos sirve es que si yo tengo aquí esta hoja y la parto a la mitad, la recta esta que está aquí en medio es el eje de simetría. Me sirve para que cuando yo la doble me correspondan puntos con puntos. Sí, Si la hacemos ahí con x igual 1, si yo la doblo no me van a quedar dos figuras exactamente iguales, ¿verdad? sí, profe. Pese a que si lo hago con B, yo sí puedo llegar y doblar esas alitas de avión prácticamente. Las doblo y ahí ya me están chocando puntos con puntos. Primera proposición dice, el punto B es homólogo ¿con quién? Si yo doblo El B. esa figura, Con E. me hablaron. Sí, con E, profe. No. Es que escuché que alguien dijo profe, pero era la voz de una mujer. No, profe, con E. Yo creo que con E. Ah, ok, ya, ahora sí. Vean. Recuerden que los homólogos es que cuando yo doblo la figura, me va a chocar ese punto con otro punto. Si yo doblo esas alas de avión desde aquí, desde este punto de aquí, desde la recta, ¿con quién me queda este punto? Esto. ¿Me está chocando con algún otro punto? Si yo llego y doblo esto. Profe, Véanlo aquí quitó aquí. la cámara, no lo estamos viendo, por eso no le estamos contestando. No, pero ¿está puesta mi cámara? No, no está. Yo no Sí, lo se veo. ve. Ah, la Santísima Trinidad se me escondió a mí. Ahí. Yo veo. No. Corre la pantalla. Ahora sí, dale. Vean, aquí está el eje de simetría. Si yo doblo, vean este punto de aquí. Si yo lo doblo, Yo no veo, este profe. punto me va a quedar con el de abajo. Pero el que está en el propio eje, aquí lo tengo, aquí. Cuando yo lo doblo, ¿con quién me queda ese punto? Ahí mismo. Con el Ahí mismo. mismo, con él mismo. Si el punto está sobre el eje, va a quedar homólogo con él mismo, Con B. con B. Ah, con B. Sí, si yo lo doblo, me queda con él mismo. Porque está en el propio eje, ¿verdad? Ven, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿el D con quién queda? Con F. Con F. Porque es decir, cuando baja la veámoslo como alitas de avión. Estas son alas de un avión y esta es otra ala de un avión. Cuando yo doblo las alas del avión,
el D me queda con el F. ¿El E con quién me quedaría? Con el mismo. Con el Con mismo. el mismo, porque está sobre el mismo eje, correcto. Dice la pregunta 14. Un segmento homólogo con AB. Vamos a ir a ver quién es AB. AB sería esto de aquí. ¿Con quién quedaría? TV, Se no. ve, Con se ve, se ve. Con CB o BC, ¿verdad? Cualquiera de los dos órdenes. Y aquí está la opción B. C, B. La 14. Un triángulo homólogo con el triángulo HDE, ¿quién es? Vean aquí. Dice el triángulo HDE. O sea, comienzo aquí. Es homólogo con HFE. Correctísimo. HF. Correctísimo. Voy a dibujarlo para que todos lo vean. HDE. Y ese va a quedar homólogo con el que está para abajo. HFE. Sí, todos lo ven. Sí. Opción C. HFE. Profe, yo sí necesito ir al baño un segundo. Ya vuelvo. Ok, vaya. Aquí vamos a ir avanzando. Ahí después se pone allá con el video. Preguntas 16, 17 y 18. Considere las siguientes proposiciones, suponiendo que el cuadrilátero Profe, pero, no. IJKL se obtiene a partir. ¿Qué pasó? No, nada, profe, estoy loca. Ok. Considere las siguientes proposiciones, suponiendo que IJKL, busquemos IJKL, IJKL está aquí. Dice que ese cuadrilátero se obtiene a partir de aplicarle una transformación, o sea, está diciendo que este se obtuvo, está diciendo que eso es la imagen, ¿verdad? Tienen que recordar eso, quién es la imagen y quién es la original para ver el tipo de transformación. Entonces, esto sería la imagen. ¿Por qué sé que es una imagen? Porque dice que ese cuadrilátero se obtuvo de aplicarle una transformación a B, C, D. A, B, C, D es este de aquí. ¿Son del mismo tamaño o hay uno más grande que otro? Uno es más grande que otro. Cuando uno es más grande que otro, ya sabemos por cuál tipo de transformación vamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una homotesia. Las homotesias. Las homotesias son las que me los hacen más grandes o más chiquititos. Entonces, vamos a ir a ver las proposiciones. Dice, la imagen, vean por qué puse quién es imagen y quién es original, ¿verdad? La imagen es esto. Dice, la imagen de AB. AB sería esto de aquí. La imagen de AB le corresponde KL. KL falso. es esto de Es aquí. falso. Sería falso. Es falso. Sería falso, ¿verdad? La- ¿Quién la sería la ima- imagen? IJ, IJ. Y J. Y J sería la imagen de AB. Dice la segunda proposición. La transformación realizada es una homotesia con razón. Un medio. Un medio. ¿Cuánto equivale un medio en números decimales? Nada más para estar seguro. 0,5, profe. 0,5. 0,5. Y veamos las figuras. ¿Por qué es que estoy ubicando la original y la imagen? ¿Por qué? Eso lo ubicamos aquí en la información, ¿verdad? Nos están diciendo que el cuadrilátero JKL se obtuvo. Entonces, esa es la imagen. Se obtuvo a partir de ABCD. Entonces, si lo que yo estoy obteniendo es este de aquí, el que estoy señalando en este momento, con respecto a este, ¿qué le pasó a la figura? ¿Se hizo más grande o se hizo pequeña? Pequeña. Se hizo pequeña. Y ahora, ¿está manteniendo su forma o se está invirtiendo? No, está manteniendo la forma, solo que más pequeña. Se está manteniendo la forma, ¿verdad? Solo que más pequeña. Entonces, aquí podemos llegar a concluir esas dos cositas. Mantuvo forma. Y se hizo pequeña. Es una homotesia. Es una homotesia, ¿verdad? Sí. Entonces, como mantuvo la forma, estamos hablando de una K positiva. Directa, K positiva. Y de momento la K es positiva. Vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿cuáles eran las K que las hacían pequeñas? ¿Las mayor que 1 o las que estaban entre 0 y 1? No me acuerdo, profe. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1.
es K. Uy, esta actualización. Entre 0 y 1. Esto lo que hacía era hacerlas pequeñas. Y entonces esa razón sí puede ser un medio. Está entre 0 y 1. Sí, Está entre 0 porque y 1. es 0.5. Está entre 0 y 1. Correcto. Entonces, ¿cómo sé yo que no es negativo? Porque las negativas la invertían. Si las figuras estuvieran invertidas y la K es positiva aquí, ya por ahí no nos sirve. Las negativas se invertían y las positivas la dejaban en la misma forma, solamente que más grande o más pequeño. ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Aquí entonces verdadera, solo la 1. Solo la 2, perdón. Opción D. Solo la 2, ¿verdad? Opción D. Solo la 2, profe. Está bien. Vean esta qué bonita. Esta tienen que tenerle mucho cuidado. Dice, se le aplica al polígono IJKL una rotación de 90 grados. 90 grados, ¿verdad? En sentido horario. Sentido horario es que va a ir en la misma dirección de las manecillas del reloj, con centro en el origen. Entonces, la imagen de K, nos están pidiendo que quién es la imagen de K, ¿dónde va a quedar K a partir de esa rotación? Recuerden que las rotaciones, ya ustedes les había dicho, o van para la derecha o van para la izquierda. Y dejémonos guiar con la medida del ángulo. Si nos dejamos guiar con la medida del ángulo, pongan atención a esta parte porque yo sí les había hablado de rotaciones, cómo visualizarla, pero no habíamos hecho nunca encontrarle la imagen directamente. Entonces, vean, como dicen que la rotación va a empezar en el origen, yo lo que hago es que me voy para el origen y al punto K y hago un segmento. ¿Lo vemos? Sí. Hicimos un segmento del origen al punto K. Dice que el ángulo de rotación es de 90 grados. Ustedes lo pueden hacer a ojo, tratar de formar aquí una perpendicular. Como es a favor de las manecillas del reloj, va para allá. Entonces yo tengo que tratar de formar una perpendicular con este segmento. Tengo que tratar de formar una perpendicular para que se me forme aquí el ángulo de 90. Si no lo logran hacer a ojo, ustedes en el examen pueden llevar una regla. Y ustedes dibujan este segmento y después le dan vuelta a la regla. Y ustedes ven que las reglas tienen esto. Tienen estas rayitas. No sé si profe, la regla no, que no lo vemos. ¿Sabe? tienen estas rayitas. Ajá. Ustedes lo que hacen es poner una de esas rayitas sobre este vértice, sobre esto de aquí. Entonces, una de las rayitas negras las ponen sobre esto y ya les queda la perpendicular directa. Yo creo que yo tengo un video con mis estudiantes del cole cómo trazar perpendiculares. Si fuese el caso, se los paso. Entonces, si yo trazo la Sí, por favor, porque perpendicular, aquí estoy quedando perdida. me va a quedar como por ahí. ¿Sí ven el ángulo de 90? Sí. Ustedes tienen que tratar de hacerlo o con regla o a ojo. Ver Un cómo forman el transportador. ángulo de 90. O pueden hacer esto. Ustedes tienen una regla de estas. Sí. Llévenla al examen por aquello. Lo que hacen es esto. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento. Profe, ¿no es mejor un porque- transportador de los redonditos? En este caso sería mejor esto, porque vean, ustedes ven la regla aquí, Ajá. se vienen No lo al veo. origen, y al punto. Y ahí les Ajá. queda la perpendicular. Es que la regla está transparente, ahí les queda la perpendicular totalmente. ¿Sí lo ven? Sí. Esa es una forma de Sí, trazar una profe. perpendicular. Digamos. Para esta parte yo les había dicho a ustedes que habían fórmulas también para la rotación, pero yo no se las doy porque son como 15 fórmulas. Entonces, y casi nunca vienen preguntas de rotación, han sido pocos exámenes. Entonces, por eso, tratar de hacerlo con la visualización de ángulos. Sale hasta más rápido.
Entonces, ahí ustedes lo pueden hacer a ojo, con regla. Ustedes trazan aquí esta línea y después tratan de encontrar la perpendicular. No es de perderse, porque ustedes pueden hacer la perpendicular. Digamos, si ustedes lo hacen así, tiene forma de perpendicular, No. como la primera que hicieron. No, ustedes tienen que tratar de ir buscando la perpendicular. ángulo. Ahí ya tiene forma de perpendicular. Y entonces ustedes tienen que ver dónde hay una intersección con los ejes. Aquí no está intersecando, aquí no está intersecando, aquí está intersecando. ¿Cuál es ese par ordenado? 1. 1 menos 1, 2 menos 3. 1, menos 3. Este sería la imagen de acá. 1 menos 3. Sería la opción. Le cuento que quedé media perdida ahí, profe. Yo mañana vuelvo a ver este video. Ahí vamos a ver cómo hacemos con lo de la regla. Ahí yo los voy a Vale tratar que de- nada más un par de preguntas que las puedo perder si paso estadística. Profe, nos puede hacer el videito y nos lo pasa al WhatsApp. Más fácil, ¿eh? Sí. Esa es una opción. Para que vean cómo se traza la perpendicular. Dice, considere las siguientes proposiciones. Dice, considere las siguientes proposiciones. Todavía estamos hablando de la misma figura de arriba. Suponiendo que el cuadrilátero EFGH, vamos a ir a ver quién es EFGH. Bueno, primero, EFGH se obtiene a partir de aplicarle una transformación a ABCD. ¿Quién es la imagen? ¿Quién es la figura imagen y quién es la figura original? Según esa información. FGH es la figura imagen. Esa es la Es la imagen y la figura. original es. Ajá. Y la original sería el otro, ¿verdad? Este sería el original. Entonces, vamos a ir a ver. Estamos en este de aquí arriba. EFGH. Este de aquí es la imagen. Y el original dice que es ABCD. El original es este de aquí. Hasta ahí está escrito todavía. Todavía no sirve como original. Ahora esta es la imagen para la siguiente proposición. Es que a esto se le hizo una actualización y me toco botones sin querer. Original. No, imagen. Imagen es esa. Ahora sí, vamos a ir a ver las proposiciones. Dice, una forma de haber obtenido ese FGH fue porque se le aplicó una traslación con T, X más 1, Y más 4, A, B, C, D. ¿Qué significa esto que está escrito aquí? Voy a escribirlo afuera. Vean lo que está aquí escrito. Lo que está aquí escrito es una traslación, nada más que está escrito de otra manera. La suma de las X y la suma de las Y. Aquí dice, X se le sumó 1 positivo. En las X de la derecha o izquierda? La derecha. Derecha. Derecha, ¿verdad? Porque es 1 positivo. Eso es lo que quiere decir X más 1, derecha. Y Y más 4, ¿qué quiere decir entonces? 4 hacia arriba. 4 hacia arriba. Arriba. Entonces vamos a ver si es cierto. Sí. Escogemos un punto cualquiera. El A. ¿El A con quién va en la otra figura? Con Con E. el E. Con el E. Vamos a ir a ver qué hizo. Dice que 1 a la derecha. 1 a la derecha y 4 hacia arriba. 1 a la derecha y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La primera proposición es verdadera. La segunda dice, una forma de haber obtenido FGH fue porque a ABCD se le aplicó una reflexión sobre Y igual 2. Y igual 2 es esto de aquí. Voy a hacerlo con otro color. Y igual 2 es esto de aquí. Entonces, este de aquí arriba se obtuvo por una reflexión. ¿Ustedes qué dicen? No, profe, porque está más corrida hacia la izquierda el original. Y no solo eso, en la reflexión había Ajá. una característica todavía más importante. Sí, la figura no está al revés. No están invertidas, No correcto. están invertidas. Tienen exactamente la misma forma. De hecho, cuando hay una traslación, inmediatamente se descarta las reflexiones, porque las traslaciones quedan en la misma forma.
Ujú. Entonces esta es falsa. Aquí opción correcta, solo la 1, opción. Sí. ¿Ve? No sé, la hubiera pegado. 19. Un cono circular recto es intersecado por un plano oblicuo a la base. Si el plano no corta la base, entonces la sección plana que se forma es ¿un qué? Elipse. Vamos a recordar. Recuerden que en el examen no tienen que hacer el dibujo, ¿verdad? Eso se hacía con pura teoría, pero la voy a Una dibujar para que lo circunferencia. recuerden. No, 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 la respuesta es la A, elipse. Para mí, ¿verdad? elipse. Para mí. Ok, Víctor, aclare. Sí. ahí tenemos la idea del cono. Vamos a ver qué dice. Dice que lo cortó oblicuo. ¿Qué era oblicuo? Como de medio lado. Diagonal. Como diagonal, ¿verdad? Pero Entonces, sin llegar a la base. correcto. Oblicuo tenemos dos formas. Así, que corte la base, o así, que no corte la base. En este caso, no cortó No la base. corta la base. El corte fue así. Ahí está el plano por detrás y por delante. Y lo que se genera entonces en el corte es esto de aquí. Un corte de salchichón. Elipse. Elipse. Así me lo Entonces, aprendí eso yo. se hacía- Corte de salchichón. Claro. eso se hace con teoría, ¿verdad? Eso se hace con teoría. Ustedes nada más recuerdan en el cono, corte oblicuo, no corta la base, una elipse. Si corta la base, entonces es una parábola. Una parábola. Y la Dice hipérbole. la medida, ajá. Dice la medida de la Si lo altura corta del cono recto es. circular recto. ¿Qué? Es que cuando estoy hablando hablo. Perdón, entonces no les sí, escucho. sí. No. Rogelio. La- Es que era como para que nos diera todos los ejemplos ahí. ok. Para que quedaran La- grabados. Claro. No, ven la Ah, clase. De cortes, de planos, de cuerpos geométricos. Dice, la medida de la altura de un cono circular recto es 18 y la medida del diámetro a su base es 8. Si a dicho cono se le realizó un corte paralelo a la base a 6 unidades de la base, de la misma de la base, entonces, ¿cuánto mide el radio del corte? Vean aquí, recuerden cómo se hacía esto. Voy a dibujarles el cono para que ustedes vean otra vez. Aquí tenemos el cono, para que ustedes vean la información. Ahí tenemos el conito. Ahí tenemos el cono. ¿Cuánto mide la altura de ese cono? 18. 18. 18. La altura va de ahí al centro. Entonces tenemos que la altura es 18. Nos están dando medida de diámetro o radio. Diámetro. Diámetro. Dice que el diámetro Es 8. mide 8. Entonces, ¿cuánto mide el radio? 4. 4. 4. El radio mide 4. El radio lo tenemos aquí. 4. Dice que se le hizo un corte y el corte fue a 6 unidades de la base. O sea, el corte fue como por aquí. El corte fue en el centro del cono. No, No. porque es 18. Correcto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntarse, si les están preguntando el radio del corte, ver si el corte fue en el centro o fue por otro lado. En este caso no fue en el centro, porque si era en el centro, el radio medía lo mismo, ¿se acuerdan? La mitad, perdón. El radio medía la mitad. Pero como este no es en el centro, pasó como por aquí el corte. Por ahí aproximadamente, supongamos. 18 menos 6, 12, ¿no, profe? Correcto. Esto de aquí medía 6, entonces esto de aquí, esta altura de este otro cono, ¿cuánto mide? 12. 12. 12. Y nos están pidiendo esto de aquí, pongámosle R chiquitito, R minúsculo, para que tengamos con la misma simbología del examen. R minúsculo. Este 6 de aquí es para nosotros poder encontrar lo del cono alto, lo del cono de arriba, ¿verdad? ¿Cuánto quedó? Entonces, para este ejercicio habíamos dicho que usábamos teorema de Tales y hacíamos una relación entre grande y pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. No. Chete no explica ella, mejor, profe. No, soy Víctor.
Digamos, nosotros habíamos dicho que lo que aplicábamos era el teorema de Tales. Aplicamos teorema de Tales. Entonces, decíamos, la altura del cono grande con el radio del cono grande. La fórmula era altura del cono grande con radio del cono grande es igual a altura del cono pequeño entre radio del cono pequeño. Era lo del grande con lo del grande y lo del pequeño con lo del pequeño. Sí. Altura del grande con radio del grande, altura del pequeño con radio del pequeño. Vamos a sustituir. ¿Cuánto mide la altura del grande? 18. 18. ¿Cuánto mide el R del grande? 4. 4. Y eso tiene que ser igual. ¿Cuánto mide la altura del pequeño? 12. 12. ¿Y cuánto mide el radio del pequeño? No lo tenemos, X. es lo que tenemos que calcular. X. Pongámosle X o R. Esto que estaba aquí, ustedes nada más si lo vean, lo escribían así como estaba en la calculadora científica para averiguar la ecuación. Una ecuación lineal con variable X. Escriban, a ver cuánto les da. Me da un error, profe. A mí ¿Te me da un da error? 2,6. 2,6. Sí, 2,6. A 2,66. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, ¿Quedó sí, bien entonces, sí, Víctor? porque hay que darle shift cal, le está dando solo igual. Sí, 2. Chief Cal, que es como resolvíamos las ecuaciones al principio. Ujú. Que es una de las ecuaciones como las del principio. Entonces, chicos, vean, nos están 2,6. En las respuestas está No. 2,6. No. ¿No? Entonces ustedes tienen que ir a corroborar uno por uno, a ver cuánto les da 2,6. Bueno, la A ya no, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 sobre 3? 1,33. 1,33. Entonces es la C. No nos sirve. ¿La C cuánto nos da? Ah, sí, porque es la única que nos queda con fracción. Ajá, exactamente. B. Si usted 2,66. 2,6, ustedes lo corroboran y da 2,6. Ah, no, con esas teorías, Rogelio, sí va a pasar. En todas las difíciles, ese. ¿Entendido esa del corte, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Dice, la siguiente figura representa un trozo de madera con forma de cilindro circular recto, de la cual se va a obtener una pieza con forma de prisma recto de base triangular, tal como se muestra a continuación. AB es igual a BC, A-D-C. Ven, esto es lo que yo les decía ahora. Vean que aquí dice A-D-C. Significa que todos estos puntos están en la misma recta. Ahí sí podíamos afirmar lo de ahora, lo de la perpendicularidad. Que si va del extremo hasta aquí es porque me está dando por entendido que pasa por el centro. Dice que el área total de la pieza que se obtiene corresponde aproximadamente a... Esta pregunta es muy parecida a la que pasó a principios de este año. ¿Me están escuchando, sí? Sí, profe. Claro, profe. Es que estoy concentrada leyendo el... Ah, ok. Ellos se quedaron todos callados, se me pegó el internet. Esta pregunta tiene el mismo problema que pasó a inicios de este año, en el primero que dice inicios de este año. Esta pregunta es apelable porque se supone que ustedes lo que les están evaluando son conos, cilindros y esferas, no prismas. Uy, Y profe. esta Yo figura nunca había escuchado yo esa profe, palabra. yo estaba, no, esto se ven, lo de los primas era área basal por área lateral, era una cosa así, pero eso se ve en noveno. Eso Eso es de no lo noveno. vemos en Eso es de bachi. noveno, pero profe, yo ya esta es la segunda vez porque esto de los cilindros yo lo sé hacer con cortes perpendiculares a la base donde se forma un rectángulo y ahí ya uno saca el Rectángulo, eso fue área. lo que vimos nosotros. Eso fue lo que vimos nosotros, pero de prisma, yo estaba aquí concentrado, por eso estaba callado viendo a ver cómo se hacía. No, pasa lo mismo que pasó con la de este año. Uy, tengo otra buena. Esta la dieron, esta la terminaron dando en el examen, la terminaron dando en el examen, por lo mismo.
porque no Entonces tienen... ni la vamos a hacer porque di nada que ver, ¿para qué vamos a perder tiempo con esto? Correcto, No, vamos pues, a tener que trabajar no. con temas que no funcionan. Sí, nada Entonces que esta ver. la Vaya mala pasamos. jupa. Dice la pregunta 22. La medida del diámetro de una esfera es 12. Si dicha esfera se interseca con un plano a 4 unidades del centro, ¿cuál es la longitud de la sección plana? Longitud de la sección plana. ¿Qué era longitud? ¿Se acuerdan? No, Perímetro. perímetro. Si no es gallo, es gallina. Perímetro. Longitud es lo mismo que perímetro. Y el Y la- perímetro lo calculamos con la fórmula 2 por pi por Por R. R. Ajá. Por el 2 por... Pero importante, chicos, este R es del corte. No es el radio de la esfera, es el radio del corte. Es el radio del corte. Entonces, vamos a ir a averiguar el radio del corte. Profe, y también en la fórmula era del área, que es pi por R a la 2, también es el radio del corte, ¿verdad? Si nos están viendo lo del corte, sí, también es el radio del corte. Ok. Entonces, nosotros teníamos una esfera. Esta tuvo un corte por aquí. Por ahí tuvo el corte. Aquí está el centro de la esfera. Importantísimo. Vean lo que nos está diciendo el problema. Diámetro de una esfera es 12. Entonces, ¿cuánto vale el radio? 6. 6. 6. Eso ustedes es lo que tienen que diferenciar a fuerza, porque si ustedes, hay gente que va y calcula con el diámetro, ponen diámetro en la fórmula y todo, entonces no funciona. Pero este radio es el radio de la esfera, no es del corte. Eso mide 6. Esto de aquí, ¿cuánto mide? La distancia entre los centros. 4 unidades. 4. 4 unidades. 4. ¿Cómo sabemos que mide 4? Aquí dice que la esfera está intersecada a 4 unidades del centro. O sea, para 4 unidades del centro pasó el corte. Entonces los centros están a 4 unidades de distancia. Y aquí tenemos entonces el radio del corte. Y aquí se nos formaba un ángulo de 90. Ahí teníamos que aplicar Pitágoras. R era igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Estamos averiguando un cateto, ¿verdad? Como es un cateto, entonces es la resta de la hipotenusa menos la resta del otro cateto. ¿Cuánto nos queda ese 2 radio? raíz de 5. Ahora sí, ya podemos ir a calcular el perímetro. El perímetro dice que es 2 por pi por 2 raíz de 5. Eso nos va a quedar 4 pi raíz de 5. Entonces nada más le ponen en la calculadora. Opción C. ¿Dudas con eso? A mí me dio 28,09. 28,09. Ajá, y entonces, sí. No sé por qué, profe. Ustedes van y ponen cada una de estas en la calculadora. Ponga directamente la C. 28,0,9. Sí, tiene razón, Víctor. Sí, sí. Entonces tienen que ir a sustituir cada una de estas en la calculadora. Para ver cuál. 4 pi, 8 pi, 4 pi raíz de 5. Tiene razón, profe, sí, Sí. así es. Que Ajá. si ustedes van y ponen directamente esa, ya Víctor nos acaba de confirmar que sí, que lo que da eso es 28,09. ¿Cómo vamos hasta el momento? Digamos. Qué bien, así a este Bien, paso pasamos el examen. ¿Recordado todo lo de geometría? Sí, profe. Es Profe, que ese es el más fácil, a mí ese no me cuesta. Ay, póngame a hacer sí. funciones, es que yo lloro con eso. 7:35. ¿Nos pasamos a funciones o nos pasamos a estadística? Estadística, pienso yo. No, profe, estadística, bueno, perdón. Yo pienso que es más fácil, funciones es más difícil. Bueno, hagámosle funciones entonces. Vamos a ver. Dice, para responder las preguntas 23 y 24, considere la siguiente representación referida a la función f. Y ahí tenemos la función f.
La función sería todo este pedacito de aquí más todo este pedacito de aquí. Vean lo que nos están pidiendo primero, el ámbito. ¿El ámbito dónde se leía? El eje Y de abajo hacia arriba. En el eje Y de abajo hacia Arriba. arriba. Entonces, comenzando de abajo hacia arriba, aquí, de abajo hacia arriba. ¿Dónde comienza Menos esa función? infinito, Menos- coma 1. Infinito. Como a 1 Unido. y el 1 lo agarra, ¿verdad? Porque el punto está pintado. Ajá. Unido con Unión 2,3. ¿Cómo? 2,3. Sí, es que se lee Comenzamos en Y, aquí, la Rogelio. función viene de menos infinito. Ah, Estamos leyendo en Y, de menos infinito a 1. Ujú. Aquí quedó. Vean que este espacio de aquí está en blanco, aquí no hay función. Vuelve a haber función aquí arriba, en 2, ¿hasta dónde? hasta 3. Hasta Sí, sí. 3. Sí. Sí. Entonces ahí sería la opción. No. Sí, No, la C, la C, la La C. C. obvio. La C. Era para ahí estaban poniendo atención. Ah, Qué no, bien. Rogelio va a todas a la C. Sin hacer nada, va a ponerse. De menos infinito a 1. No sé por qué dije la A. Tiene un 0 ahí metido. Profe, entonces ya el otro miércoles no hay clases. Ah, ¿y qué vamos a hacer? Estudiar como locos. Profe, ¿no quiere dar otra clase? ¿Otro examencito? Ahí vemos, ahí vemos. Porque Profe, es que es que ya- este no lo terminamos. Mejor hacemos otro. hasta donde llegamos. Podríamos hacer eso, podríamos llegar hoy hasta las 8 donde lleguemos y si tienen disponibilidad nos podemos conectar el otro miércoles, no importa que ya no esté ahí en el horario. Vea, profe, No aunque tengo no problema. sea miércoles, profe, yo se lo saco el agradecería. rato, se lo prometo que saco el rato. Hay que dar la milla extra, profe. Que Que no ponerse sea la miércoles. camiseta por los estudiantes. Ya que yo voté que usted era buen profesor. Que no sea miércoles, dice Roxana. No, miércoles igual. Bueno, Igual, no igual. importa, yo cualquier día, vea, si quiere todos los días un ratico, yo también, yo me anoto. No, es que No. dentro de 15 días ya no, porque dentro de 15 días comienzo con la otra gente que inicia en el instituto para la tanda de marzo. Ah, ok. También nos podemos matricular a eso. Cállate, ya no más matrícula. El otro miércoles, no comienzo con el grupo todavía, tenía ahí el libre, entonces no importa, yo no tengo problema, ahí nos podemos conectar y terminar a donde quedemos hoy. Sí, de este mismo examencillo, profe, para terminarlo todo. Sí, lo dejamos donde quedemos ahorita, que vamos casi que por la mitad. Entonces la otra mitad nos queda para la otra semana. Genial, profe. Muchísimas gracias. Muchas ¿no? gracias, Uy, profe. sí. Listo. Dice el dominio de F. ¿El dominio dónde se leía? En el En la eje X de X. izquierda a derecha. En X, ¿verdad? Eje X y va de izquierda hacia la derecha. derecha. ¿Y dónde comienza esa función en el eje X? Menos infinito. En menos infinito. ¿Cómo ¿Hasta 0? dónde? A 0. 0. Hasta A cero. 0, ¿verdad? No nos tenemos que confundir con este 1. Termina en 0 en X. X. Menos infinito a 0. ¿Y luego dónde vuelve a comenzar? En 4,6. 4 cerrado a 6 cerrado. 4,6. En 4, 6. Correcto. La B. Unido con 4 a 6. La cual, B. No, la B. Sí, la B. ¿La Entendí B? La D. B. B. Sí, B. De menos infinito a 0, unido con 4 a 6. Opción B. Vamos con la 25. No está Dice, lleno. considere las siguientes proposiciones referidas a la función que está dada por f con dominio D hacia un codominio 0. Con f de x es igual a menos x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Primera proposición, menos 1 pertenece a D, pertenece al dominio. ¿Qué era lo que hacíamos en este tipo de ejercicios? Sustituir las X por el Sustituir menos la 1. X. Sustituir las menos uno. x, ¿verdad? Sustituir las x. Entonces, aquí tienen que tener bastante cuidadito. Comienza con menos, porque aquí hay un menos en la fórmula. Ujú. Sigue Y menos X. 1 entre paréntesis. Correcto, los negativos siempre dentro de paréntesis. Menos 1 al cuadrado Al cuadrado más más 1. 1 sobre, y viene otra X abajo, que es 1 menos 1. más.
Ah, sí, perdón. Cambiar el signo. Menos, ¿verdad? Negativo, entonces va negativa. ¿Cuánto nos da eso? Esa nos da 0. Entonces, ¿pertenece o no pertenece? Sí, pertenece. Sí, pertenece. La 2 dice que el conjunto 1 está contenido en el dominio. Entonces, es prácticamente esto mismo. Vamos a traernos este de aquí, solo vamos a cambiar. Aquí en lugar de ser negativos, son positivos, nada más. ¿Cuánto nos da? Lo están calculando, chicos. Yo estoy Están copiando. pegando el gato. A mí me dio error, profe, esa. Error. Voy. Ah, Jay, sí da error, entonces. No, Si yo de estoy error es confiando porque en mi no profe. pertenece, ¿verdad? Correcto, no pertenece. No, ¿estamos seguros o le creemos a Víctor? Ah, no, estamos seguros. Sí, estamos seguros. 1 menos 1 es 0 y ya eso me define la fracción. Entonces, el dominio está formado por menos 1 y 1. No, falso. Falso. Aquí entonces es verdadera solo la 1. Opción A. Ah. (26) Considera las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J. Dice, sea D de menos 5 a 5 y E igual 0. J una relación entre D y E, determinada por la regla XY igual X al cuadrado menos 25. Y la otra es de 0 y menos 1, con B igual 3, 5, y la relación está determinada por menos 2X más 3. Chicos, la primera con solo verla, ya ustedes pueden concluir si es verdadero o falso. Bueno, a mí me dio verdadera, profe. Yo lo que hice fue sustituir menos 5 por X, menos 25, y me da 0 y igual 5. Vean, voy a resolverla, voy a hacer eso que acaba de hacer Víctor, para que vean, para que tengamos cuidado con eso. La regla dice que Y es igual a X al cuadrado menos 25, ¿verdad? Entonces, tenemos que sustituir los valores de X para ver si están allá en el dominio. Entonces, si nosotros venimos, se va a cumplir. Si yo vengo y pongo para menos 5 y lo elevo al cuadrado, menos 25 nos da 0, ¿verdad? Si yo vengo y lo hago para 5 positivo, que es el otro que está ahí en los extremos del intervalo, no, lo que es, también nos da 0. Pero yo les digo en este momento a ustedes, esto de aquí es falso. A pesar de que las respuestas me están dando 0. ¿Por qué? Devolvámonos aquí a esta función. Devolvámonos aquí a esta gráfica para que ustedes vean qué está pasando. Esto que está aquí es un intervalo, ¿verdad? De 4 a 6. Y solo el 4 y el 6 están en ese intervalo, o hay más números. No, hay más números. Hay más números. Por ejemplo, hablemos de números enteros. 4,1. Ah, bueno, está el 5. El 5, hablando de números enteros, para verlo más visual. Ahí tenemos más números. Entonces, si nosotros nos venimos a esta proposición y vemos que aquí hay un intervalo, dígame un número entero que esté ahí entre menos 5 y 5. 1. 1. ¿Verdad? Porque ahí está el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2. Entonces, como está el 1, yo tengo que ir a probar si el 1 se cumple ahí, entre esa proposición. Y si ustedes van y ponen 1 al cuadrado menos 25, les va a dar menos 24. Y menos 24 está ahí. No, ¿verdad? No. Voy a borrar esto de aquí para que ustedes no se confundan. ¿Cómo pueden darse cuenta ustedes sin siquiera hacer la prueba cuando una es falsa? Yo a ustedes les dije. Porque vean el dominio. ¿El dominio cómo está dado? ¿En notación de qué?
Sí, de intervalo y el otro ¿Y la está respuesta cómo tiene que ser entonces? en intervalo. Profe, qué mal raíz, y usted ya nos había explicado eso, ya estás como la tercera vez que escucha. Yo le puse que era Es que la tercera verdadera. es la vencida. Sí, Claro, yo- porque está incluyendo un montón de números, no, Qué no es uno desilusión, solo. profe. qué madre con Víctor. Ya no lo explicamos. Ya esa es Bueno, como vale la que me acuerdo tercera. que sí se lo he explicado, ¿verdad? Claro, profe. Ven, como la primera es una anotación de intervalo y la respuesta para la segunda, el conjunto de llegada es un conjunto por extensión, no nos funciona porque en el intervalo tenemos una infinidad de Claro. números. La respuesta tiene que ser otro intervalo donde contenga los mismos números que están en los dos extremos. Sí, todo lo que incluye. Entonces, esa es falsa por eso. Vamos a ir a probar la segunda. La segunda, vean el conjunto. El primero está por extensión, el segundo está por extensión. Sí tengo que hacer la prueba entonces. Vamos a ir a ver. Dice que es para y igual menos 2x más 3. Más 3. Primer x que viene en el dominio, 0. 0. Entonces decimos menos 2 por, y viene un 0. Más 3. ¿Cuánto nos da eso? 3. 3. ¿Está en el dominio? En el codominio, perdón. Con mini, sí. Sí. Vamos a la segunda. La segunda es menos 1. Y nos queda menos 2 por, y es menos 1, ¿verdad? Cuidado con el paréntesis. Menos 1. Más 3. ¿Cuánto nos queda eso? 5. Y está en el codominio. Sí. Sí. Entonces la segunda proposición es Verdadera. verdad. Verdadero. Opción D. Solo la 2. Con estas tres, entonces, como nos vamos a ir, vamos a seguir la otra semana, con estas tres concluimos. Me dan chancecito para pasar el listo. Y con estas tres concluimos. Dice, no, 27 y 28, la 29 es otra cosa. No, la 29 la hagamos para la otra clase, porque es una inversa. Entonces, se hace más mejor. procedimiento. 28 y 29. Casi siempre, yo no sé si ustedes notaron lo que pasa siempre en esto de factibilidad y composición de funciones. Siempre en esta que venían las tres opciones, en la mayoría de exámenes nos tiraba un error. Bueno, no nos tiraba un error, no nos daba una respuesta. Entonces era apelable. Y estoy viendo en las respuestas que esta no tiene respuesta tampoco. Entonces la vamos a resolver, pero no va a tener respuesta. No va a tener respuesta. Según las respuestas que tenga. Entonces dice la pregunta 27-28. Un intervalo donde el dominio de la función vaya a tener inversa. ¿Se acuerdan cuando un intervalo, un pedacito de la función tenía inversa? Sí, ¿Cuándo? profe, cuando es decreciente o creciente. Nada más, ¿verdad? Vamos a ir a ver menos 1 a 0. Menos 1 a 0 comienza aquí. Voy a hacerlo con otro color porque no se ve. Menos 1 comienza ahí y 0 termina ahí, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? Porque es en X. El X0 está aquí y la función está aquí arriba. A pesar de que vemos un 2, ese 2 está lleno de X, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo es la función? De menos 1 a 0, ¿cómo es? Creciente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Opción A. ¿Probamos las demás o me creen? No, sí, porque si usted la ve de abajo para arriba, de arriba para abajo, es creciente o decrecientes. Yeah, yo marqué esa, profe, la X. La A, perdón. Para ver, Correcto. Víctor, me enseña el examen. Menos 2. Menos 2 comienza ahí y 1 termina aquí. Vean que ahí la función es Combinada. decreciente, creciente, decreciente. Tiene todo un poquito. Ya no nos funciona. Y así va a pasar con todas las demás. Con todas las demás no lo va a cumplir. Ser constante en una parte, en la creciente o decreciente son en una parte. Dice la pregunta 28. M o F de 1 es igual a menos 5. Nos están pidiendo una imagen. Entonces, voy a escribirlo afuera para hacerlo con los procedimientos. Recuerden que yo a ustedes les decía, Tomamos F y 1. tapemos esto para que no nos confundamos, porque a veces vemos eso y nos confunde. Tapemos eso. Y correcto, vamos a poner M o F
de 1. ¿Y a quién tomamos? F y 1. Vamos a ir a calcular a f de 1. Entonces, ¿la función f cuál es? La gráfica. La gráfica. Entonces, aquí es donde cuando es en la gráfica a veces hay que tener un poquitito de detallito. ¿Qué es lo que hay dentro del paréntesis? Un 1. Ajá, ¿y cuál letra? X. X. Entonces yo tengo que ir a ver el 1 de X, ¿verdad? Y el 1 de X está ahí. ¿Y con quién corresponde él entonces en la función? ¿Cómo? ¿Con quién corresponde L? L. No, él. Ah, el Ah. 1. Sí. Con nada. Sí, sí corresponde con algo. Tiene que corresponder con alguien en la función. Ajá, ¿Quién es su imagen? con 1 en Y. No, 0. no, Menos 1 en Y. no. Una adivinanza, profe. No, si no, gallo y gallina. Ya no pegamos, pero tranquilo, digan. Chicos, recuerden que lo que ustedes tienen que ir a hacer es ver cuál es su imagen. ¿Cuál es su imagen? Por ejemplo, ¿cuál Y le corresponde a 1? Entonces, ustedes tienen que ir a buscar la función. Esto también lo hemos visto un montón de veces. Ustedes tienen que ir a buscar la función, ¿dónde corresponde? Por ejemplo, si aquí está 1, ahí no está pasando la función, ¿verdad? En 1 no está pasando la función. Yo tengo que ir a ver en dónde está esa parte de la función. La función está en 1, ¿para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Para abajo. Y ahí está, ¿con quién me corresponden ya entonces? Menos 2. Un menos Menos 2. 2. Con menos 2. Es lo que ustedes tienen que hacer, buscar el X o ir, y después de que Donde tienen el X, toque la imagen. donde toque la función es la imagen, La correcto. función, Ustedes dan sí. para arriba o para abajo a ver dónde toca la función. ¿Me comprenden? Sí. Sí, todos, seguros. Más o menos. Más o No, menos, no, profe. yo sí, profe. Ey, ya regañados que queda, ¿sí entendimos? Pero, menos 2 entonces, ¿verdad? Pero esa no era la respuesta. ¿Qué teníamos que hacer con esto luego? Si no pegamos lo primero, ¿cómo vamos a pegar lo segundo? Si se acuerdan, primero encontramos esta imagen y este menos 2 no era la respuesta. ¿A quién se lo teníamos que ir a dar? ¿A quién no hemos usado? AM. A M. Ujú, Entonces ahora tenemos M de 2. Y M de 2 es esto de aquí, ¿verdad? ujú. Entonces ustedes lo que tienen es M de X es igual a 3X más 1. Con 2. 3 por 2 más 1. ¿Cuánto nos da? Ah, pero era menos 2, ¿no, profe? No, Menos 2, 2, sí. menos 2. Sí, sí, menos 2. Entonces dentro de paréntesis, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. 3. Menos 5. Menos 5. Esa ya es la respuesta. Vamos a destapar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Dice la proposición 2. M o H de X es 3X más 2. Voy a agarrar esto y me lo voy a traer como por aquí para que no nos estorbe. M o H de X. Esto era lo mismo que M de H de X, ¿verdad? Ujú. M la tenemos aquí. M la tenemos aquí. 3X más 1. Entonces es 3. ¿Y cuánto vale X? H de X, ¿verdad? Ujú. Más 1. Más Y uno. vamos a ir a ver H de X. ¿Cuánto vale H de X? X más 1. X más 1. X más 1. Entonces aquí tenemos 3, X más 1, más 2. ¿Y qué decía aquí? ¿Se acuerdan? Ah, ajá. Distributividad. Distributividad, correcto. 3 por X, 3X. Y 3 por 3, 3 por 1, 3. 3. Más 2. ¿Quién se suma ahí? Es 3 más 2. 3 más Y 2. entonces nos queda 3X. 3X más 5. Más 5. ¿Es verdadero o falso la 2?
Falso. Chicos, ¿vamos bien o alguna duda? Bueno, yo Porque sinceramente, no yo la sin- entiendo ah, legalmente. no, yo sinceramente sí entiendo, profe, pero, o sea, es que hay cosas que a uno se le van, se le olvidan. Sí, profe, a mí esto de f de bx, ese tema, shish. Ve porque yo quería Roxana, ¿qué? la otra, profe, porque yo digo que No, haciendo pero la este otra primer semana tema y el yo no les voy a último y quedar los mal. problemas, que los problemas yo sí los entiendo, sí paso el examen. Porque funcione. Ay, No, pero ay, yo no les voy a ay. quedar mal. La otra semana vemos la parte de estadística y probabilidad. Ah, bueno. Entonces, veamos la proposición 3, factibilidad. F u R de X. ¿Qué era la factibilidad? O sea, la factibilidad era que el ámbito de la primera fuera igual al dominio de la segunda. El ámbito de la primera La igual al segunda. dominio de la segunda. Entonces, ámbito de F tiene que ser igual al dominio de la segunda. ¿Cuánto vale el ámbito de la primera? O sea, de F, Ajá, ¿verdad? menos 4. Ajá, menos De 4. Vean que de menos 4, menos 3. F es la gráfica, ¿verdad? Ujú. Ajá. De menos 4 ¿a dónde? A menos 3. A 3, perdón. A 3. A 3. Ya tenemos el ámbito de la primera. Menos 4 a 3. ¿Por qué es ese? Porque recuerden que el ámbito se lee en el eje Y de abajo para arriba. Claro, Esta ahí donde función está está la como F, yo menos casi me 4 voy. Yo hubiera dicho que menos 3. y termina en 3. No, termina en 3 positivo arriba. Y veamos a ver el dominio de la segunda. La segunda es R, ¿verdad? Ajá. Pero Voy no, para no la poder veo. acomodar aquí los datos. Ámbito de F y dominio de R. ¿Quién es el dominio de R? El dominio de R es B. ¿Y cómo rayos hacemos para averiguarlo? No, el dominio de R no es B. Ah, no, perdón, el dominio es menos 2,3. Estaba viendo el codominio. El codominio sí es B. Menos 2,3. Entonces, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. Diferentes. Son diferentes. Entonces, ¿es verdadero o falso? Falso. Ah, entonces, y es solo la 1 y no aparecen las respuestas. Correcto. Bueno, ahí le salvaron la tanda más de uno. Pero vean, chicos, esperemos que vuelva a pasar lo mismo en el examen de ustedes. Esto ha pasado en todos los exámenes que hemos visto esto. En todos siempre ha tenido este error, que no tiene respuesta. En todos nos ha pasado. Sí, Profe, ¿y Sí, quién lo sigue poniendo? y el BEP, bien soncito, la da y la sigue poniendo mal. Y nosotros de brutos no pasamos. Sí. Chicos, Esa es la peor parte. no se me desconecten. Voy a pasar la lista, pero no la tengo abierta, entonces denme unos minutitos. Vean, chicos, quedamos en la pregunta 29. Estamos prácticamente en la mitad del examen. La otra semana continuamos con la otra parte. La otra semana no hay clases, pero nos conectamos, no hay problema. Gracias, profe. Yo sí me conecto. Yo me Sí. conecto, profe, pero ahí me va a tener a primera hora. ¿Lo voy a tener qué? A primera hora ahí conectado, profe. Es que, ¿sí? viera, profe, que estaba haciendo los problemas de este examen y hay uno del sistema de funciones que yo, según yo todo inflado, que yo ya sabía hacer eso y no pude. No, pero le va a ir bien, le va a ir bien, estoy seguro. Voy, chicos, ya casi nos vamos. Denme un chancecito para que abra esto. Hoy 29. Sí. Dice Cindy Agüero. Presente.
Listo. Eso Correcto. sonó como si estuviera cayendo. Correcto. Presente. Ah, presente, profe. No, Gustavo, Rogelio era. Ah, Rogelio. Gustavo, Es lo mismo. Gustavo ausente. Ausente. Isabel ausente. No, retiro esa. Karina Marín, ausente. Liven Mora, Presente, profe. listo. Listo. Carol Quiroz, mira, Carol no se conectó y ella siempre se conecta. Liven presente. Luis Andí ausente. Manuela, álzate. Listo. Roxana Dávila. Presente, profe. Rodiner Cárdenas. Presente, profe. Víctor Corrales. Viviana Segura. Presente, profe. Listo. Viviana Salas, ausente. Jaylin Jiménez, ausente. Yodeli. No me volvió a hacer, pero no importa. María Auxiliar Álvarez. Cintia Montoya. Ausente. Natalie Berrocal, ausente. Y Rosibel Berrocal, ausente. Listo, chicos, entonces estaríamos hasta aquí. Nos vemos la otra semana, entonces, no sería hoy la última. La otra semana continuamos la otra parte del examen. Así descansan un poquito, traten de terminarlo ustedes para que la otra semana nada más estén revisando y chequeando, porque así también tienen una idea de cómo Profe, está muchísimas yendo. gracias, de Entonces, nos vemos. Gracias, Listo, buenas noches. profe, gracias. Gracias, buenas noches. Todo gusto, buenas noches.